Segundo episodio de Rumanía a través de tus ojos. La serie donde yo, un rumano que lleva 18 años en España y sueña con volver a Rumanía, charlo con hispanohablantes sobre sus experiencias en mi país. Hoy tenemos a Silvia, una mujer uruguaya que lo ha vivido todo. Se mudó a España con sus 2 hijos y aquí conoció a un rumano llamado Mihai, su actual pareja y el hombre que no solo estuvo a su lado en sus peores momentos, sino que también la llevó por primera vez a Rumanía. Ahora Silvia está mejor que nunca. Me ha hecho reír, llorar y reflexionar un montón después de nuestra charla. En Uruguay está condimentado y allí es sal y humo, no sé, sabe diferente. Y dijo que así quería vernos siempre. Nosotros comemos, yo como como un albañil, o sea, no. ¿A quién no le gustaría poder comerse ahí ollas y ollas de sarmale y mantener la figura? Y todo lo demás, porque no veas. Fui a Rumanía por primera vez el año pasado recién y me enamoré de la gente, me enamoré de las comidas, me enamoré del espacio. Estuvimos hasta mirando casa, porque digo, como yo tengo 51 años... Como se diría en rumano, mulți înainte. Significa que a por muchísimos más. Por muchos más. Ah, sí, bueno, pues eso esperamos. Yo ya estuve a punto de no estar. Me enamoré y dije, pues cuando nos jubilemos, nos venimos para aquí. La verdad es que a mí me encantó. Lo único que no me gusta es en el pueblo, por ejemplo, que se bebe el agua de la montaña. Si bien es riquísima y súper helada, me sentó fatal y estuve muy deshidratada. Estuve 3 días con una enterocolitis de estas bestias. Wow, nunca había oído nada parecido de que el agua, o sea, precisamente el agua de la montaña suele ser muy segura, pero bueno, sí, pero pasar, supongo que lo que digo, ¿no? El agua de los pozos está muy bien y me encantó que hubiera pozos en la acera, que cualquiera puede acceder y sacar, o las casetas estas que le hacen a las fuentes de agua y la gente va y llena las garrafas allí. Sí, que de hecho mi abuelo lo hacía hasta hace poco. Él aún iba con el coche, llenaba las botellas y todos bebíamos de ahí. Pues eso hemos hecho nosotros y yo encantadísima y bebía así helada el agua. ¿Y esto es lo que me decías, que estuviste a punto de irte? No, yo estuve a punto de irme porque tuve cáncer. Estuve en coma y estuve muy mal, pero estoy aquí. Y de que estuve en coma ya hace 6 años. Eres una luchadora entonces, Silvia. Eres una heroína increíble. Wow. Soy una superviviente. Hablemos de cosas bonitas. Me enamoré de Rumanía y lloré mucho cuando llegamos porque me sentí muy pequeña en los Cárpatos. Fuimos por la carretera esta que sigue el río en medio de las montañas. En Bicaz. Yo no sé, porque yo iba mirando todo paisaje. Tú te dejabas llevar, tú estabas flotando por ahí, Yo, totalmente. Y cuando entramos en esa carretera que atraviesa todos los Cárpatos, pero va siguiendo el río, claro, bajé las ventanas del coche, me daba todo el aire y miraba hacia arriba y me puse a llorar y me decía, Mihai, ¿qué te pasa? Yo, no me pasa nada, simplemente que siento toda esta energía, siento que somos un granito de arena en este lugar y me emociono otra vez, recordando. Yo también, literalmente se me están humedeciendo los ojos, Silvia, wow. Recordar ese momento, cuando tú ves todo lo que ha hecho el agua durante el tiempo, ¿no? Porque si ese río fue desgastando esas montañas, un poquito de agua como lo que corre ahora, ¿no? Ha hecho todo eso, nosotros no somos nada. Hay gente que se cree muy importante en la vida o más que nadie, y sin embargo te das cuenta que la naturaleza es mucho más poderosa. He vivido lo mismo que tú tantas veces, tanto en Rumanía como aquí en España, como en muchísimos sitios, pero sí que es verdad que Rumanía tiene esta facilidad de decirte que eres un granito de arena. Fuimos a ver a la familia de mi pareja, que yo no los conocía por videollamada, pero nunca nos habíamos visto y ellos han estado muy presentes en cuanto a mi enfermedad y todo esto, pero yo siempre, chao María, y ya está, eso era todo, ¿no? Y la multián como mucho era lo que podía decir. Al día siguiente de llegar, claro, yo tomo mate, soy uruguaya, soy española, llevo 25 años en España, pero yo tomo mate cada día. Entonces empecé a pensar, porque mi pareja no estaba en ese momento, y yo me acerqué a la tía y le dije, apa calda pentru chai. ¿No? ¡Wow! Y la tía estaba tan orgullosa. Decía, Silvia ha dicho apa calda pentru chai. Me sentía súper orgullosa porque aparte pude quedarme con ellos 3 días, con una pareja que solamente han sido profesores toda su vida y solamente hablan rumano, y yo me pude hacer entender con ellos. Eso demuestra también que al final somos todos hermanos del latín y que entre países latinos nos entendemos perfectamente, aunque haya complicaciones o lo que sea. Y lo que me has contado tampoco me extraña, porque al final tú imagínate unas personas que nunca a lo mejor han salido de Rumanía, toda su vida han
visto solo rumanos y tal, y que Sí. vean por fin a alguien de fuera que ha hecho el esfuerzo de hablar en rumano, pues imagínate lo agradecidos que pueden ser, llenos de orgullo, claro. Dice el tío de Mijay, dice, mis nueras no me han dado tantos besos en 20 y pico de años como Silvia en 3 días. Porque Ay, qué claro, bonito. al ser yo uruguaya y española, que aquí estamos a los besos siempre, ¿sabes? Era Buna de Miniaxa y le decía guapo, ¿no? Y, ¡mua! Y 2 besos. Y luego, ¿estás bien? Vine y decía, vine, y me levantaba los deditos. Hasta ahora, cada vez en videollamada me levanta los deditos. Como yo no sabía cómo preguntarle si estaba bien, pues le decía, vine, y me decía, vine, ¿sabes? Este es el mejor tipo de choque cultural que se puede tener, ¿no? De traer la alegría a una familia que a lo mejor estaban acostumbrados más con las costumbres eslavas, aunque nosotros no seamos un país eslavo, pero estamos rodeados de ellos. Y es verdad que por algún motivo ellos son un poco más fríos, ¿no? Los eslavos, los rusos, los ucranianos. Yo me he dado cuenta de eso porque incluso mi hija vive en Alemania y también la gente se da la mano al saludarse. Y yo, como sudamericana y como española, voy a los besos y a los abrazos con todo el mundo. Qué bonito. Piensa que yo me enorgullezco de haber puesto de moda, por decirlo de alguna forma, el decir en mi familia te quiero. Porque es que no se decía, o sea, nadie lo decía. Y yo he sido siempre el de los besitos, de los abracitos y el de decir te quiero. Yo también se lo digo y se lo digo mucho a los tíos de mi pareja. Mamá, y te lluves fuerte muy. Y ella, Wow. sí, mamá. Y cada vez que esa mujer habla, a mí me da por llorar. Yo no sé, porque aunque Qué no le bonito. entienda lo que está diciendo realmente, el tono que pone al hablar y el amor con el que habla, traspasa las pantallas. Y yo Ay. solamente podía decirle chao y apartarme porque me largaba a llorar de escuchar cómo le habla a mi pareja. Cuando fui el año pasado fue como si nos hubiéramos visto toda la vida. El cariño que recibí me emocionó muchísimo y me emociona hasta ahora, y creo que ellos recibieron lo mismo. Por ejemplo, los nietos, ¿sabes? Y yo decía, dale un beso a tu abuela, ¿no? Mis hijos que son súper pegajosos con su abuela cuando la ven, mi mamá vive en Uruguay y entonces no la vemos mucho. Nosotros somos de abrazarnos, de besarnos, de tocarnos. Y hasta mi pareja, el te quiero, el te amo, estas cosas también me costó enseñarle. Sí, era como más frío, más... Sí, no, los hombres en Rumanía tienen que tener esa fachada, digamos, esa imagen de yo soy durísimo, a mí nadie me hace llorar, no tengo sentimientos y tal. Por suerte, cada vez es menos así, pero sí que es verdad que durante muchos años, y por el comunismo sobre todo, los hombres en Rumanía se han tenido que poner esta fachada delante suyo. Si tuvieses que describir Rumanía con 2 o 3 palabras, ¿cuáles serían? Yo creo que naturaleza, sentimientos, buenos sentimientos. Muy tradición también porque he bailado mucho, pero no atino a los pasos. Y les he enseñado a perrear también, que no veas. ¡Toma! Antes de ir a Rumanía, ¿cuál era la imagen que tenías del país? ¿Y tenías alguna duda o inseguridad de si a lo mejor te estabas equivocando en ir? Mira, yo sabía que no iba a ir a ciudad, porque sabía que ellos eran del pueblo. Pero la inseguridad sí que me preocupaba, pero por la imagen que tenemos aquí de los rumanos, a los que no conocen los rumanos, ¿no? Pero es verdad que cuando dices, ay, mi chico es rumano, cuidado con el cobre, cuidado con el Ya, no sé lo qué, típico. cuidado con la cartera, ¿sabes? Esa es la imagen que toda la gente tiene de los rumanos, a no ser que conozcas a alguien. Yo tenía muchos vecinos rumanos, yo tengo mi pareja rumana y tengo familia, entonces mi visión cambió. Sí que es verdad que tenía miedo de que fuera inseguro y la verdad es que no, al contrario, una tranquilidad absoluta, incluso cuando fuimos a Brcha o cuando de la ciudad, y yo estaba súper tranquilo allí. Claro, la siguiente pregunta era esa de si después de haber ido ha cambiado tu imagen que tenías, y al parecer sí, ¿no? Sí, mucho. Es que por desgracia, hace unos 20 años aproximadamente, es verdad que es cuando empezaron a venir muchísimos rumanos aquí a España y algunos dieron una imagen bastante mala al país, y desde entonces se han quedado la gente, sobre todo aquí en España, con esa imagen, porque algunos, pues eso, sobre todo personas de otras etnias, porque en Rumanía, aparte de los rumanos, hay más etnias. No, ahora no quiero decir que los rumanos seamos santos, pero... No, pero en ningún lado. Simplemente que ellos vienen aquí a trabajar y luego van allí, invierten todo. Porque he visto las casas que construyen y me ha dolido en el alma, me ha dolido. Y te puedo pasar fotos porque les sacaba fotos solo para que aquí lo vieran y dije, esta gente viene, trabaja y va e invierte allí, que me parece bien que inviertan allí, ¿no? No, lo malo es que no trabajan, lo malo es que vienen a robar. Bueno, pero es que yo Claro. no quería decir eso.
Ya, no, tranquila, ya tengo algún vídeo que lo menciono, es un tema que es bastante polémico, no quiero entrar en él tampoco. ¿Hubo algún momento de tu estancia en Rumanía que hayas pensado, wow, esto no me esperaba encontrármelo aquí? Pero es que me sorprendió, por ejemplo, como es un pueblo, viene una furgoneta con una señora que les vende la leche, el queso, y antes de que pase esa señora, todas las señoras mayores del pueblo se sientan en un banquito y yo digo, este es el sálvame de Otesán, porque se sientan todas en el banquito a esperar a la señora de la leche y están charlando de todo lo que sucede en el Se barrio. enteran de todas las Todo. novedades. Digo, esto es el sálvame. Yo miraba desde la casa de los tíos, veía a todas las señoras con sus pañuelos puestos y muy mayores todas, esperando esto para comprar el queso y la leche, y Qué estaban bonito. todas de cotilleo. Eso me sorprendió, pero no es que no me haya gustado, al contrario. Wow, sí que es verdad que mi abuela, porque ya no puede moverse mucho, ya no puede caminar mucho, pero a ella también aún le traen la leche fresca, un granjero que se ocupa con esto y entra a su casa, ya tienen confianza, él entra, le deja la leche, le deja el queso, lo que sea y se va. Comprábamos la leche fresca y el queso súper bueno, todo el queso. Todo el queso. Por desgracia, en países como, a ver, en España a lo mejor sigue pasando en algún pueblo remoto, vamos. Hoy todo el mundo quiere leche, pues va al súper y compra la leche de la peor calidad que existe, envasada, ultra procesada y ya no sabemos lo que es tomar leche de verdad. Pues yo me puse como una moto allí. Aquí la tomo desnatada, ¿sabes? Y allí era ordeñado de la vaca y poco más. Lo que pasa es que la familia de mi pareja tienen patos, gallinas y entonces tienen el congelador a rebosar de animales de ellos, criados por ellos, y con eso se cocina. Bueno, hicimos muchísima conserva de tomate, cebollas, ajos, tomates, pimientos, todo del huerto de la mamá, porque es ella quien mantiene eso. Qué maravilla. Ese es mi sueño también, es llegar algún día a tener una casita así en el campo y vivir de mi propio jardín, ¿no? De los animales. Pues vamos, formamos una comunidad en Rumanía entre todos, venga. Y hablando español también. Claro, comunidad hispanohablante de Rumanía, yo lo veo. Hispano-rumana. Yo firmo, ahora mismo firmo, así pudiésemos, de verdad, o sea, sería un sueño hecho realidad. Y no solo porque ahora, saliéndonos un poco del tema, está más que demostrado que cualquier persona puede vivir sin depender un segundo del sistema con tan solo 2 hectáreas de tierra, que es nada, o sea, es poquísimo. Con lo que producimos. Es que si fuera así, si hiciéramos eso, no habría todos los problemas que hay, todas las guerras que hay, las peleas que hay por las riquezas de otros. ¿Cuál ha sido la mejor experiencia que has tenido en Rumanía? Pues yo creo que es el contacto con la gente, las comidas, pero yo creo que es la gente. Lo que más destacas es la hospitalidad de la gente, a lo mejor. Totalmente. Aunque yo no supiera el idioma, le hablaban a mi pareja o a la hija de mi pareja para que ellos me tradujeran, porque claro, por mucho que mamá intentara traducir, y ya empezaban a hablar conmigo como si yo entendiera algo y yo me quedaba. Me integraron, aunque supieran que no hablaba el idioma, me integraron igual. Qué bien, me alegro muchísimo que te lleves esa experiencia. Me estoy emocionando un montón, Eric, ¿eh? Lo que me falta ahora es salir llorando en internet. Bueno, pero al final si lloras de felicidad. Sí, son emociones buenas. ¿Recuerdas alguna conversación o momento con una persona de Rumanía que te haya movido, que te haya llamado la atención? Yo aprendí canciones, pero porque hay niños en la familia, íbamos en el coche y la pequeñita que tenía 6 años se ponía a cantar "Ce frumoasă fetele", ¿no? Y yo decía, dice que chicas guapas o algo así, ¿no? Y dice mi pareja, sí, pues yo tengo descargadas esas canciones en mi lista, en mi playlist, y me las canto a pulmón. Yo me invento la parte que no entiendo, me la invento, no importa, pero me encanta. Y luego sí, estaba yo cocinando, claro, hice comidas de aquí, no sé, un pastel de carne y patatas y cosas de estas que los tíos de mi hija nunca habían probado, me felicitaron, me pidieron la receta, qué sé yo. Era la cosa más sencilla que había, ¿eh? Carne molida, verduras y patata puré, o sea, no. Sí, no, es que a veces en Rumanía a veces se nos olvida que también podemos cocinar cosas sencillas. Sí, porque mira que mi pareja, yo le digo, a mí no me tengas el gas 6 horas para cocinar sarmales, o sea, no, es que mi abuela lo cocinaba 6 horas, a mí me da igual tu abuela, que tu abuela tenía el fuego encendido todo el día y yo tengo el gas ahí que luego tengo que pagar la factura, no, sí, él todo lo cocina mucho rato, pero con la tía de mi hija estaba yo cocinando y yo tenía música puesta y claro, yo todo lo hago con música, limpiar la casa, cocinar, todo esto es con música. Y apareció mi hija y yo nos pusimos a bailar en la cocina, los dos, y la tía estaba en la puerta mirándonos y dijo que así quería vernos siempre. Que a él nunca lo había visto así de feliz.
Por eso te digo que a mí me llega mucho y yo quiero estar con ellos, quiero que sientan el amor que nos dan, porque él ha aprendido a ser demostrativo y yo soy demostrativa. Y entonces quiero que ellos sientan un poquito de lo que ellos dan también. Hostia, Silvia, de verdad, esas entrevistas estaban pensadas Para para ser tener un buen divertidas, rato, para ¿no? charlar con así, y estamos llorando. Qué bárbaro, Qué bonito, Dios, que es que de verdad. Yo que me maquillé para ti, que lo sepas. Ah, Mira, estás muy guapa, Silvia. sí. Son los sentimientos que me despierta pensar en ellos. O sea, yo no conozco el país, yo no puedo decir que conozco el país, pero la gente que conocí me llenó y me llegó mucho. Y el lugar que conocí. Qué alegría que hayas dado con una familia que obviamente te pega tanto, o sea, con unas personas que te necesitaban en sus vidas para ser más felices al final. A mí ya te digo, siempre me han dado amor a través de la llamada, pero allí fui y pude abrazarlos y tocarlos y ellos no están acostumbrados a eso. Y claro, yo los besuqueaba y guapa y guapo y bueno, súper bien, súper feliz. ¿Qué le dirías a una persona que piensa que la comida rumana es de pobres o que es mediocre? Porque no tienen ni idea. A ver, yo qué sé, yo soy de Uruguay y en Uruguay la mejor comida que te pueden dar es un asado. Y en Rumanía yo comí, bueno, te mandé la foto también de lo que había en un plato y yo no podía creer, estaba, bueno, no solamente las salchichas, el mich, la carne de cerdo, mamma mía, el queso que me encantó. Dime top 3 comidas rumanas. Bueno, el sarmale para mí es el uno. Luego la barbacoa en general, todo lo que es a la brasa me encanta. Wow, que una persona de Uruguay diga eso de las barbacoas de Rumanía, dice mucho, ¿eh? Ojo. Porque tenéis, son diferentes, es un sabor ahumado, en Uruguay está condimentado y allí es sal y humo, no sé, sabe diferente. Y después, sopas todas, chorba de perishuare. La de Burtan no pienso probarla, no sé, me da una cosita que no. Yo hasta hace poco, te voy a ser sincero, no la había probado. O sea, la he probado hace 2 años. Mi abuela la hacía muy buena, pero yo nunca me he atrevido por los típicos escrúpulos que tiene uno de, es que es un órgano esto, no quiero comerlo, es raro. Ya, pero bueno, yo qué sé, yo como callos. Incluso en Uruguay se llama buceca y lleva pies de cerdo, chorizo, qué sé yo, de todo. Y allí lo como y me encanta, y aquí he comido callos y me gustan, pero la sopa de callos es como que no. Es una cosa que no puedo juntar. Mi Jai también me dice que no todo el mundo sabe hacerla y que él tiene que ir a algún sitio en especial porque si no, es que no. ¿Por qué crees que Rumanía no es un destino turístico igual de popular que Italia, España o Japón? Creo que por ignorancia también. No es que todo el mundo sea ignorante. Digo que la gente no conoce, no tiene contacto con muchos rumanos. O sea, yo, por ejemplo, a mí me pasó que yo tenía vecinos rumanos y vecinas rumanas y amigas rumanas. Pero hasta que no conocí a mi pareja, no me dieron ganas de ir a Rumanía a conocer. Ya, pero mira, por ejemplo, Japón, que es un destino turístico súper grande, que todo el mundo va a Japón y nadie conoce necesariamente a alguien de Japón para ir. Pero es la publicidad también, yo creo. De todas maneras, creo que si tuviera tanta publicidad, se llenaría mucho de turistas y no sería tan bonito. Es como aquí, yo que sé, Barcelona es preciosa, pero yo a Barcelona no voy. Yo vivo en Sabadell y no voy a Barcelona por me agobio. Totalmente, yo vivo en el mismísimo centro de Barcelona y no hay un segundo del día que no escuche ruido y me esté agobiando por culpa del caos que hay aquí. Es totalmente cierto, sí. ¿Cuál es tu ciudad favorita de Rumanía? Para mí es Otejani, Maldarés, donde he paseado, donde me he sentado a tomar una Coca-Cola en un bar y me he sentido en casa. Wow. Qué bonito. ¿Te gustaría, no? Entonces, en algún futuro, como has dicho, cuando te jubiles igual, Otejani. ir ahí a... ¡Wow! ¡Qué bonito! ¿Hubo algún sitio de Rumanía que te haya gustado menos de lo que te esperabas? No, porque aparte sé que el castillo de Drácula es chiquitito, es una cosita que él estuvo una noche, según me ha dicho mi pareja. A él le dije yo, ajo no te doy, porque como eres transilvano, a lo mejor... Mucha gente dice que quiere viajar a Rumanía solo por la leyenda de Drácula, que está muy bien. ¿Les dirías algo a esas personas? ¿Hay algo que les recomendarías? Yo creo que simplemente es porque Drácula es famoso, porque se hizo famoso la historia, quiero decir. Pero Rumanía tiene mucho para ver. Yo no he visto el castillo de Drácula. Ni es lo que
me llama la atención. Hay mucho más. Hay mucho más. Bueno, es como Uruguay. A mí me preguntaron, uy, qué bien hablas español, ¿no? Porque yo soy de Uruguay. Y eso no está en África. La cultura de la gente es la que es y no le puede. De donde no hay no se puede sacar, no se dice aquí. Pues quien quiere ir a ver a Rumanía en el castillo de Drácula, pues que vaya al castillo de Drácula. Yo me quedo con otro montón de cosas que me hacen mucho bien y me llenan la patata. ¿Por qué has decidido viajar a Rumanía? Mi pareja tiene familia, no es por publicidad ni por nada, simplemente era para conocer personalmente a la familia que llevo 13 años conociendo por teléfono. Fue por él, por ir a conocer su sitio donde él nació, donde se crió, los lugares por los que caminaba, donde estudiaba. Esto fue. ¿Y qué te han parecido los precios en Rumanía? Los precios es más barato, pero no mucho más barato. Igual como pagaba el euro, me enteraba mucho. Entonces, como pagaba con la tarjeta y luego veía aquí que no había mucha diferencia de precio. No, por desgracia, a diferencia de precio no hay mucha y de sueldo sí, ese es el problema. Los precios son un poco más bajos que aquí, pero no gran diferencia. ¿Cómo has organizado tu viaje a Rumanía? Ya me has dicho que has sido lo que en inglés se llamaría passenger princess, ¿no? Que eres la princesa pasajera. ¿Sabes qué pasa? Que yo soy madre muy joven, fui madre con 23 y con 26 años. Y yo me dediqué a trabajar y a criar a mis hijos. Ahora mis hijos tienen 28 y 25 años, entonces ahora puedo vivir yo. Entonces todo lo que me dices, vamos a tal sitio, vamos. Mis amigas dicen, vamos a tomar mate a la playa, vamos. Una amiga dijo, quiero ir a Mallorca, pero no me animo a ir en avión, yo voy contigo. Solo puedo decirte, Silvia, que qué suerte tienen las personas que te conocen de conocerte. No, gracias. Yo, por desgracia, estoy en mi época de ser todo lo contrario, de que incluso mi novia me dice, vamos a la playa, ay, es que tengo que trabajar, vamos a hacer esto, ay, es que tengo que X. A veces me duele y me jode, no os lo voy a decir tal cual. Mira, yo te voy a decir lo único que he aprendido con tantas enfermedades. He convivido con mucha gente que se ha ido. Lo único que te puedo decir es que para morirse no hace falta nada más que estar vivo, pero uno no tiene que sobrevivir, uno tiene que vivir. Así que cuando te digan, vamos a tal sitio, pues vamos. Que no te gusta, te vuelves, pero no dejes de salir. ¿Cuál ha sido la experiencia más rumana o la más tradicional que hayas vivido? Bueno, si no puede ser las comidas y los bailes, puede ser comprarme la IA. IA, sí, IA românească, da. Me la puse para dar el examen de conducir porque dije, me va a traer suerte. Y fui y aprobé. La foto con la L y la IA puesta. El talismán de la suerte, toma ya. Te lo juro. Imagínate que no estás con tu pareja. ¿Qué te haría volver a Rumanía? Yo creo que todo lo que viví, cómo me trataron, yo creo que aunque no estuviera con él me tratarían igual porque son excelentes personas. La gente y el modo tan tranquilo en el que se vive, porque aquí se vive a una velocidad muy bestia y allí se vive como más lento. Hay tiempo para todo. Yo creo que volvería por eso, por la gente y por la manera de vivir. Yo me quedaría allí por la manera de vivir, por la tranquilidad, aunque hubo una alerta de osos y unas águilas le robaron un pato y un pato de 5 kilos, mis perras pesan 2,5 kilos, entonces yo dije, Dios mío, mis perras, ¿sabes? Bueno, pero piensa que ojalá nuestro mayor problema sea que la naturaleza está siguiendo su curso. O sea, imagínate que nuestro peor problema sea que haya un oso en nuestro jardín. No, y yo dije, digo, le puedo chocar los 5, ¿eh? Porque es que la alerta decía, no lo toqué, no le saqué fotos, no sé qué, no lo alimenté, y digo, ¿le puedo chocar los 5? No, es que el pobre oso igual solo quería un abrazo. Por lo que me has contado ya me ha quedado muy claro que seguramente tu pareja y tú estéis destinados a pasar el resto de vuestros días juntos, pero si hipotéticamente por algún motivo rompieseis o ya no estuvieseis juntos, ¿seguirías queriendo ir a vivir a Rumanía? Yo creo que sí, porque hace tiempo que me dice, ¿por qué siempre estás buscando para dónde ir? Te digo, porque es que yo qué sé, uno nunca sabe. Si me puedo mantener en Rumanía y plantar mis plantitas y tener mis gallinas y no sé qué, pues mira, divinamente. Y sin embargo, mi país es Uruguay y yo no volvería a Uruguay. Y aparte, ¿sabes qué me pasó? Que estuvimos ordenando ¿sabes? Ellos hacen palinca y tienen unas señoras botellas, damas Juana se llamaban en Uruguay. Ajá. Y sé que es parecido en rumano. Tienen unas señoras enormes así abajo en la casa y nos pusimos a ordenar. ¿Y tú puedes creer que apareció allí una gorra que decía Uruguay? ¡Wow! ¿Qué? Y yo digo... Y te juro que la colgaron allí y dice, mira esa gorra. Y yo dije, ¿qué dice? Y yo de lejos así decía, Uruguay. Dice, ¿En casa de los parientes de tu pareja? En casa de la familia de mi pareja.
Eso es el destino, Silvia, no sé si Y te das digo, cuenta. pero si eso es de Uruguay. Y me dice, sí, ¿y eso de dónde ha salido? Y dice, nadie sabe. Que luego justo hayas sido tú que eres de Uruguay, wow, o sea, algo hay ahí, o sea, una fuerza El mística. destino nos llevó, nos llevó. Sí, pues wow, Silvia, estas han sido todas mis preguntas. Me parece fascinante que ya en la segunda videollamada que haga yo ya esté aquí llorando y luego riendo y luego flipando y Bueno, wow, yo o soy sea, así de bipolar, ¿sabes? Nos podemos reír mucho o llorar bastante también, ¿eh? Yo acompaño en todas. esto de hacer vídeos online y de conocer gente tan genial y tan guay, Gracias. me llena, la verdad. Esto te saldrá genial porque hay mucha gente con muy buena onda en el grupo. Sí, y no solo en el grupo, o sea, gente que a lo mejor no se ha animado, pero que cada día me escriben unos mensajes de apoyo que yo me quedo en plan, ¿cómo? O sea, ¿cómo puedes tener tanta bondad en tu interior como para compartirla de forma desinteresada y que simplemente pues para dar ánimos a la gente? Luego también está el bando opuesto, por supuesto, que solo Y buscan supongo hacer que habrá daño. alguno Uy, hay que muchos, diga muchos. cosas. Qué falta que hacen más personas como tú en este mundo, la verdad. Mira, no me digas eso, que el otro día me dijo una amiga lo mismo y me hizo llorar mucho. Yo te sigo a ti y te ayudo a ti porque me encanta lo que haces y ya está. Yo no hago nada, yo tejo y tejo para todo el mundo, para la familia, para los amigos, para mis perras. El haberme dedicado este tiempo, el habernos reído y llorado juntos, para mí es impagable. Pues es al revés, eres tú quien desinteresadamente y sin ningún motivo aparente has decidido pues estar aquí con una persona que, a ver, aunque me conozcas de los vídeos, éramos totalmente desconocidos. Habíamos hablado muy poco por mensajes y has decidido aún así dedicar, ¿cuánto? No sé, 1 hora y media también a estar aquí y a simplemente charlar y no sé, o sea, al Yo final te avisé, también... te dije, agárrate, que yo jugas no soy. Me encanta, eso es justo lo que necesitaba y lo que buscaba. Gente tan abierta y tan transparente y tan honesta y wow, o sea, qué alegría saber que gracias a mis redes he podido conocer gente como tú, Silvia, para Nada, estar tú aquí y tranquilo, que hablar. ha sido con todo el cariño del mundo, ha sido. Tienes esta forma de transmitir que es muy bonita, No, no sé. soy sincera también. Es verdad Sí. que todo lo que viví allí lo tengo muy, muy dentro de mi corazón y que por eso voy este año otra vez. Sinceramente, lo que quiero, yo quiero conocer las casas con ojos de Sibiu, quiero vivir allí. A lo mejor solo en verano, porque hace mucho frío en invierno, pero 6 meses y 6 meses no me niego. Y aparte este año me llevo a mi hijo también. ¿A Rumanía? Sí, porque él necesita ir. Dice, yo necesito ir, viviste tan feliz que yo necesito ir, así que De verte a ti, de que te ha gustado tanto, ahora él también quiere, ¿no? él también quiere ir. Eric, ¿puedes activar la cámara que quiero que te conozca mi hijo? Porque ya que estuvimos hablando tanto y que somos como amigos ya, por lo menos que conozcas a mi niño. Eric, muy fan de tu contenido, llevo siguiéndote así un tiempillo también. Y Muchísimas me encanta esto gracias. de que vayas haciendo mostrar un poco más la cultura, tanto otomana como todo lo que es recetas y cosas que básicamente se pierden con el tiempo si no las enseñamos. Qué bonito, muchísimas gracias, Nahuel. Me ha encantado que sepas que hablar con Silvia, con tu madre, ha sido una experiencia increíble. Es una persona maravillosa y estoy seguro que tú también. Y me ha contado también que te gustaría ir a Rumanía este año o el año que viene. Ah, ¿ya Y- tienes el billete? De hecho, ya tengo el billete y Ay, voy qué a estar guay. explorando por ahí. Pues cuenta, ya sé que también puedes contar con Mihai, pero que sepas que también puedes contar conmigo para lo que necesites. Si necesitas que te ayude a organizar el viaje, si quieres consejos o cualquier cosa, restaurantes, de todo, estoy aquí para lo que necesitéis y simplemente que puedo decir que sois una familia increíble y preciosa y Gracias. enhorabuena. Venga, un enorme Cuídate abrazo a los mucho. dos y Ha sido un recuerdos placer. también a Mihai, un abrazo para él también Muchas gracias, igualmente. y que vaya súper bien. Chao, cariño. Nos seguimos viendo. Chao, chao. Gracias de corazón también a ti por haber llegado hasta el final del vídeo. Si quieres viajar a Rumanía y conocer todas las maravillas de mi país, entra a mi página web ericabito.com. Te dejo el enlace en la descripción. Y sobre todo, sígueme para no perderte contenido exclusivo sobre mi país, que aún no es tan conocido, pero tiene muchísimo por ofrecer. ¡Pam!